Hola, ¿qué tal? Saludos y bendiciones para todos. Hoy vamos a hablar sobre el Estado docente en Venezuela para el año 1870. Y es imposible que hablemos de este Estado sin mencionar a quien lo promulgó, que fue el presidente Antonio Guzmán Blanco, el cual llega al poder para abril de 1870 a través de una revolución armada en contra del gobierno de José Ruperto Monagas. Esta revolución llega a Caracas el 27 de abril de 1870, tomando el gobierno y proclamándose como presidente provisional, un mandato el cual llega a perdurar 18 años. Y por acá traemos esta primera caricatura, esta imagen que representa el humor venezolano en nuestro país. Y precisamente Edo Ilustrado se refiere a Antonio Guzmán Blanco. Menciona por acá cosas como que llega al poder un personaje que marcará durante los siguientes 18 años el rumbo de Venezuela. Y sus viajes a Europa lo convierten en millonario, contratando empréstitos para el país. Y de manera coloquial dice empréstitos. Sí, un préstamo que un particular concede al Estado, en este caso el Estado venezolano, incluida la respectiva tajada. Así que su fortuna ascendió a los 5 millones de francos, francamente. Pero, ¿por qué menciono esto? Porque de Francia toma muchas ideas para modernizar el país de manera afrancesada, como el Calvario, la zona del Calvario, el Capitolio, el Teatro Municipal, aún vigente todas estas obras, y la iglesia de Santa Teresa en honor a su esposa. De ahí nace también estas ideas de modernizar el Estado docente en Venezuela. Pero, ¿qué fue lo que originó el Estado docente en Venezuela? En realidad, resulta que para 1870 Venezuela vivía una realidad marcada por el atraso educativo en nuestro país, donde más del 80% de la población era analfabeta y la poca educación que había estaba destinada a municipalidades y al clero, a las órdenes religiosas para aquel entonces. Así que Antonio Guzmán Blanco tomó la decisión de transformar la educación en un proyecto nacional, lo cual el 27 de junio de ese año en Caracas se lleva a cabo en la promulgación de un decreto de instrucción pública gratuita y obligatoria que dio origen al Estado docente venezolano. Y con esto Antonio Guzmán Blanco buscaba modernizar al país, formar ciudadanos capaces de sostener la república para aquel entonces. Así que se estableció que todos los niños debían asistir a la escuela y los padres estaban obligados a enviarlos o contratar maestros particulares. Esto garantizaba que la educación dejara de ser un privilegio para unos pocos y se convirtiera en un derecho universal. ¿Qué se enseñaba en las escuelas? Aritmética, sistema métrico, idioma castellano, moral ciudadana y fundamentos de la Constitución. Así que para 1870 se hace realidad este Estado docente venezolano, quien tenía grandes influencias de pensadores para el siglo XIX, como Simón Rodríguez, por supuesto, quien defendía la educación como base fundamental de la República, y Simón Bolívar, quien menciona en el Congreso de Angostura, ese popular moral y luces son nuestras primeras necesidades. También llevaron grandes aportes a este proyecto Cecilio Acosta y Domingo Faustini Sarmiento, y por supuesto Martín Sanabria, quien colaboró directamente en la redacción de este decreto. Con la creación del Estado docente venezolano se inicia una gran expansión escolar, creando tanto escuelas municipales como federales en todo el territorio nacional. Se comienza a combatir directamente el analfabetismo y se crea el magisterio para formar docentes capacitados, quienes más adelante llevarán toda esta educación a niños en escuelas locales y territoriales. También se crea la necesidad de formar una base cultural y de identidad para fortalecer nuestros principios venezolanos. A manera estadística, fíjense que para 1873, en comparativo, habían 141 escuelas federales y 251 escuelas municipales. Ya para 1885 se logró la meta de establecer más de 1.900 escuelas en total, con casi 100.000 estudiantes. Y bueno, traemos la siguiente lámina donde podemos ver que a partir de este decreto en 1870 y durante las décadas siguientes, en todo el país
tiene un impacto en universidades y políticas educativas posteriores. El Estado asume la responsabilidad de garantizar la educación y de esta manera universaliza la enseñanza, moderniza la sociedad y consolida la idea de ciudadanía. Este decreto fue la semilla de la educación pública venezolana, antecedente de reformas posteriores y la visión de la educación como derecho humano. Y para concluir, creo que este Estado docente fue en gran manera positivo para nuestro país. No fue simplemente una ley, sino un todo, una revolución cultural de identidad venezolana y de derecho, ya que Guzmán Blanco entendió que sin educación no había progreso. Gracias a este decreto, la escuela funciona como un espacio de igualdad y ciudadanía, y la educación pasó a ser una responsabilidad. Hoy, más de 150 años después, seguimos defendiendo ese principio, la educación como derecho fundamental. Este fue el Estado docente venezolano. Gracias por escuchar.